concepto de cómo aplica el aliasing en señales bidimensionales. Para comenzar, vamos a analizar esta señal bidimensional bastante sencilla, la cual tiene dos frecuencias como toda señal bidimensional. Bien, ahora es importante entender este concepto de que para caracterizar una señal bidimensional necesitamos una frecuencia en el eje X y una frecuencia en el eje Y. Esto es bastante diferente a nuestro caso anterior, en el cual teníamos únicamente una sola frecuencia. Ahora tenemos, este no es el que quiero utilizar. Ahora tenemos una frecuencia en el eje Y, porque sería este, y una frecuencia en el eje X. Ahora bien, hablemos de qué puede representar el eje X y el eje Y. En la mayoría de situaciones van a representar simplemente distancia. Distancia en X, distancia en Y, es decir, un vector de posición. Pero hay casos particulares en el cual puede haber un plano espacio-temporal. Es decir, que podemos tener el caso de que el eje X, el eje Y representa tiempo y el eje X representa una posición, como es usual. Esto es interesante. Un caso en donde se da esto es en arreglos sísmicos. Muchas veces tenemos un conjunto de trazas sísmicas organizadas de tal manera que tienen un desplazamiento en el eje X y hay una tasa de muestreo temporal que está midiendo el movimiento del suelo. Entonces aquí vemos la diversidad que pueden tener las señales bidimensionales en cuanto a qué dimensión representa el eje X y el eje Y en este caso. Bien, ahora caractericemos la frecuencia de esta señal sinusoidal sencilla. Podemos ver, es prácticamente visible solo con hacer un poco de marquillas aquí. Vemos que está cumpliendo un ciclo con cada unidad. Así que sabemos que es un ciclo por unidad, digamos que metros. Un ciclo por metro. Esta unidad sería de frecuencia espacial. Aquí estoy colocando C como ciclo, pero en realidad sería 1 sobre metro únicamente, ¿no? Y aquí lo mismo. Está cumpliendo un ciclo por cada unidad espacial, es decir, que es una frecuencia espacial de un ciclo por metro. Esta onda, entonces, esta superficie o este sinusoidal en dos dimensiones tiene una frecuencia de 1,1. A esto se le suele denominar número de onda. Ya no, con un solo número de frecuencia no basta para caracterizar una señal sinusoidal en dos dimensiones, necesitamos dos. Es en este contexto donde más se utiliza el concepto de número de onda. Bueno, esta es la señal que queremos caracterizar. Entonces vamos a hacer un procedimiento parecido al anterior. Vamos a comenzar con una tasa de muestreo pequeña y vamos a ir avanzando y mirando cómo ocurre el aliasing en dos dimensiones. Como primer ejemplo tenemos una tasa de muestreo, la menor de todas en este caso, de 0.5 muestras por unidad espacial. Aquí podemos observar la superficie original y cómo está siendo muestreada, una tasa de muestreo bastante pequeña, tanto en la dirección X como en la dirección de Y. Miren la señal que reconstruimos a partir de esto. Esto es claramente un alias. Tiene una frecuencia bastante menor, tanto en el eje X como en el eje Y, que la frecuencia original, o más bien de la frecuencia de ese fenómeno bidimensional que estamos estudiando. Como ya vimos, es un ciclo por unidad de distancia. Aquí vemos que esta señal tiene aproximadamente diría uno que dos ciclos, sí, dos ciclos por dos ciclos en toda la distancia de 10, por lo que serían 0.5 ciclos por segundo. Bueno, aquí tenemos el primer alias. Claramente la señal que reconstruimos no es la señal original. Ahora sigamos aumentando la tasa de muestreo. Aquí tenemos nuestro siguiente muestreo, un poco más denso el muestreo. Ahora es un muestreo por cada unidad espacial. Aquí vemos cómo se distribuye el muestreo dentro de la superficie y obtenemos esta superficie, esta sinusoidal en dos dimensiones, que es nuevamente un alias de la verdadera señal. Vemos que tiene una frecuencia espacial en el eje X y en el eje Y aproximadamente de un ciclo en todos los 10 unidades, es decir, 0.1 ciclos por unidad de distancia. Aquí tenemos nuevamente un alias. Ahora pasemos a una tasa de muestreo ligeramente mayor. 1.5 muestras por unidad espacial. Aquí vemos cómo nuestro muestreo es claramente más denso que el anterior. Y vemos nuevamente un alias, una frecuencia menor en las dos direcciones. Miren el alias, claramente esta es una superficie con mucha menor frecuencia espacial que la frecuencia que buscamos estudiar, que es mucho mayor.
aproximadamente de 1, 2, 3, 4 ciclos en los 10 metros. Eso equivale a aproximadamente 0.5 Hz, habría que mirar, son 1, 2, 3 y 4 ciclos en las 10 unidades. Bien, este es nuestro ejemplo. Aquí tenemos otro alias, nuevamente, con una frecuencia menor a la original, que es el caso prácticamente, es el caso de siempre los alias. Los alias siempre tienen menores frecuencias que la verdadera frecuencia. Ahora hemos llegado a la frecuencia de Nyquist. De hecho, de la dirección X y Y, ya sabemos que nuestra señal original tiene un ciclo por unidad de distancia, es decir, que su frecuencia de Nyquist, para poder ser caracterizada correctamente, es de 2, que es este caso. Aquí vemos algo interesante, como hay variaciones de amplitud, pero ya vemos que la frecuencia, las variaciones son aproximadamente con una periodicidad, con una frecuencia de un ciclo por unidad espacial. Continuemos y observemos cómo vamos a reconstruir cada vez mejor la señal. Con 2.5 muestras cada unidad espacial tenemos una reconstrucción considerablemente fidedigna de la señal, con una frecuencia de un ciclo por unidad, tanto en el eje X como en el eje Y, claramente con variaciones de amplitud que no son deseables para reconstruir la señal original. 3 ciclos por segundo, muestreo más denso, cada vez más fidedigna la reconstrucción de la señal, nuevamente con ciertas variaciones de amplitud interesantes. Con 3.5 tenemos una reconstrucción también cada vez más cercana, 4 muestras por unidad espacial, 4.5 muestras por unidad espacial, y finalmente 5 muestras por unidad espacial. Aquí ya hemos duplicado la frecuencia de Nyquist. Deberíamos tener una buena reconstrucción de la señal. Vamos a apreciarla desde la vista de tope. A veces es un poco más fácil apreciar la reconstrucción desde la vista de tope. Aquí podemos ver cómo, si bien la reconstrucción no tiene la resolución, y aquí podemos hablar de resolución, no tiene la resolución que la señal original tiene, obviamente, como todo muestreo está limitado, vemos que la señal se ha reconstruido de manera bastante decente. Nuevamente, aquí podemos ya relacionar esto con el tema de análisis de imágenes digitales. ¿Qué es un muestreo de una imagen? Es un grupo de píxeles, cada píxel con información, así que aquí podemos ver cómo el aliasing en el campo de procesamiento de imágenes tiene que ver con la cantidad de píxeles y cómo una cantidad de píxeles insuficiente nos lleva a presentar aliasing. Visitemos nuevamente los casos de aliasing para analizar un poco más los aliases que creamos. Regresando al primer aliasing que tenemos, observemos cómo podemos comparar las dos señales en la vista de tope, como si estuviéramos trabajando con fotografías. Vemos que sencillamente no se ha reconstruido la imagen para nada bien y sencillamente no hay suficientes píxeles, así que tenemos una reconstrucción muy pobre. Así es como se observa el aliasing en 2 dimensiones cuando la cantidad de píxeles no es suficiente para una imagen de alta resolución. Para nuestro segundo caso, nuestro segundo alias, podemos observar que se ha generado también una sinusoidal. Hay variaciones que son claramente en esta dirección, como la original. Podemos ver que las variaciones son en la misma dirección que el original, pero con una frecuencia muchísimo menor. Esto es una frecuencia de casi un ciclo en toda la distancia de 10, es decir, que sería 0.1 Hz. Analicemos ahora la siguiente. Con una tasa de muestreo de 1.5 tenemos otro alias. Nuevamente, estamos acercándonos cada vez más a la verdadera frecuencia, pero estamos obteniendo una variación de una frecuencia menor. Esto es lo que se denomina un alias en 2 dimensiones, así se ve un alias en 2 dimensiones. Yo creo que ya todos podemos aquí pensar se parece mucho el tema de la resolución de una imagen y los problemas que trae no tener una buena resolución de imagen. Finalmente, analicemos el caso en el cual muestreamos con la frecuencia de Nyquist. Podemos ver que el resultado, ya podemos ver que, bien, sí, digamos, por ejemplo, observemos aquí, hay un comportamiento cíclico entre un píxel de color amarillo y un píxel de color azul, ¿cierto? Y
esa alternancia sí está ocurriendo, obviamente con estas variaciones de amplitud, que son un problema, pero esa alternancia entre píxel amarillo y azul sí está ocurriendo una vez por cada unidad de distancia. Es decir que esta señal que hemos reconstruido aquí claramente es una representación de pésima resolución de la verdadera, pero en su contenido frecuencial, en sus variaciones de frecuencia, se acerca bastante bien a la señal original. Nuevamente, les invito, voy a hacer una pequeña anotación aquí para que hagamos énfasis en lo que les quiero hablar, y es que, bueno, si analizamos nuestra señal original, sí hay un pico por cada unidad, claro, un hercio, claro. Ahora bien, observemos esta. La verdad es que también hay una periodicidad en la alternancia entre los dos píxeles por cada unidad muy cercana a un hercio. No a un hercio, disculpen, a un ciclo por metro, digamos, a un ciclo por unidad espacial. Es decir, que el teorema de Nyquist sí se está cumpliendo de forma práctica en el hecho de que hemos podido reconstruir el contenido de frecuencias de esta señal justo con la frecuencia de Nyquist. Claramente no es lo recomendable utilizar exactamente la frecuencia de Nyquist, el resultado no es el mejor, pero podemos ver cómo la matemática sí se está cumpliendo de cierta forma.